Muy buenos días, sean todos bienvenidos al tema que trataremos hoy, que es la biofísica de la audición. ¿Sabían ustedes que la audición es uno de los sentidos más importantes para la comunicación y el desarrollo del lenguaje? Pero, ¿alguien sabe por qué medios se transmiten las ondas? Sí, por el oído, que es un órgano especializado en tomar y transmitir ondas sonoras, y estas ondas constituyen el sonido que puede ser transmitido por aire, agua o sólidos. Pero André, ¿tú sabes cómo llegan estos impulsos al sistema nervioso? Claro que sí, estas ondas van a ser tomadas y transformadas en señales eléctricas para luego ser analizadas e integradas en el sistema nervioso central. Pero Jonathan, tal vez sabes cómo se comportan estas señales eléctricas. Claro, estas señales eléctricas normalmente oscilan en distintas frecuencias, en donde el oído humano detecta sonidos de entre 20 a 20.000 Hz, siempre y cuando las ondas alcancen un nivel energético adecuado para poder ser captadas. ¿Y sobre este nivel energético hay algún rango? Sí, estas ondas cuando son menores a 20 Hz se conoce como un infrasonido y mayores a 20.000 Hz es un ultrasonido. ¿Alguien sabe de qué trata la intensidad sonora? Sí, Gus, yo tenía entendido que la intensidad sonora hace referencia a la energía que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo, y esta se iba a medir en vatios sobre metro cuadrado. Y como te decía, esto va a tener como dos límites, uno superior, como decir, uno máximo y uno mínimo. ¿Y cuál es el valor EMI? Verás, de la máxima intensidad que se puede percibir sin causar daño se le conoce como umbral de sensación desagradable y va a tener un valor de 1 vatio sobre metro cuadrado, mientras que el mínimo intensidad percibible es de 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Como ves, es un intervalo bastante grande. EMI, ¿y esto tiene que relacionarse con la ley de Fetcher? Claro, esto tiene que ver porque esto dice que mientras que la intensidad sonora crece en una progresión geométrica, los impulsos eléctricos lo hacen en una progresión aritmética. Entonces, por eso es que se utilizan los logaritmos para hacer precisamente este cálculo de la intensidad de las ondas sonoras. Pero, ¿alguien recuerda en qué unidad se calculaba? Sí, mira, aquí se calcula en decibeles. Y Mel, ¿cómo se calcula esto de los decibeles? Listo. Aquí un decibel va a equivaler a 10 logaritmo del valor que se va a determinar sobre el valor establecido. Entonces, ¿cuál sería el valor del intervalo del sonido más débil en decibeles? Sería de 0 decibeles, el cual va a ser audible para determinadas frecuencias. Y Mel, ¿y el umbral de sensación desagradable a cuánto va a equivaler? Listo, Gus, aquí va a equivaler a 120 decibeles, pero en cambio este va a ser en un rango de frecuencias de 20 a 20.000 hercios. ¿Y saben en qué frecuencia se va a encontrar la máxima sensibilidad auditiva? Sí, Mel, verás, la máxima sensibilidad del oído se va a encontrarse a una frecuencia de 3000 Hz. Y Gus, en pacientes en los que se va a medir la agudeza auditiva, ¿con qué se mide? Ok, verás, se mide con un aparato que se denomina lo que es el audiómetro, y este va a emitir ciertas frecuencias que van a ir desde los menos 15 a más 95 decibeles. ¿Y alguien sabe en cuántas partes se divide el oído? Sí, Gus, el oído se divide en tres partes, el externo, el medio y el interno. Qué interesante, Ale. ¿Puedes contarnos más? Claro, Dome, en el externo las ondas se propagan en una fase gaseosa, en el interno se propagan en una fase líquida y en el medio se acoplan ambas fases. Y Ale, ¿qué parte te llamó más la atención? Y a mí me llamó más la atención el oído externo. Está formado por el pabellón auditivo que no cumple ninguna función importante. El conducto auditivo externo, que es un solo tubo recto, y el tímpano, que es una membrana casi rígida, pero juntos actúan como un protector contra ruidos muy intensos. ¿Y a ti, Dome? A mí me llama más la atención el oído interno, porque corresponde al mecanismo auditivo y en este vamos a encontrar la cóclea donde las ondas del sonido se transforman en impulsos nerviosos hacia el nervio auditivo. Y hablando sobre ondas, ¿alguien sabe algo sobre la velocidad de propagación? Sí, verán chicas, la velocidad de propagación de las ondas se va a dar en tres fases importantes. En esta tenemos el estado líquido, que equivale de 2000 a 5000 metros sobre segundo, en el estado gaseoso de unos 332 y en el estado líquido de 1450 a una temperatura de 0 grados centígrados. Además que no debemos olvidarnos que esta velocidad va a depender tanto de la compresibilidad del material como de su masa y densidad. Vaya, ¿quién lo diría? Tenemos mucho que aprender. Wow, entonces podemos decir que en conclusión, la audición es uno de los sentidos más importantes, sobre todo para la comunicación, el desarrollo del lenguaje y la socialización. Gracias.